¿sí? Vamos a comenzar la clase. Yo les diría, como el martes ustedes tienen parcial, ¿sí? Tanto de la profesora Blanca como de mi parte, vamos a dejar un buen espacio casi al final de la clase para las dudas, todas las dudas que tengan. Esto por un lado. Por otro lado, ahí les voy a dar algunas indicaciones que estuvimos charlando con la profesora Blanca para el parcial del día martes. Y ahora la idea es arrancar con el primer punto de la unidad número 3, que es elementos de la estructura organizacional, ¿sí? Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando nosotros estuvimos viendo, ¿se acuerdan el proceso de la administración? Me imagino que a este punto ya sí deben estar todos súper así, al dedillo con toda la teoría. Entonces, nosotros vimos que el proceso de la administración era planificar, organizar, dirigir y controlar. Y les dije que en esta clase íbamos a ver este elemento porque justamente coincide con el primer tema de la unidad número 3. Bien, entonces vamos a arrancar, les voy a dar voy a poner la presentación y como siempre, todas las preguntas que quieran ir haciendo. Después vamos a dejar también un espacio para alguna duda que haya quedado del trabajo práctico anterior, que tengo que decir que gratamente, a no ser alguna corrección muy, pero muy pequeña, en general han estado de los que me han mandado hasta ahora. Sé que al correo vi que me entraron algunos más, pero ahora a la tarde realmente no logré corregir. Pero ustedes los que han recibido el mail, yo desde temprano he mandado las respuestas, digamos, ¿no? Así que bueno, nada, simplemente para decirles que después vamos a dejar algún momentito si hay alguna duda con respecto al trabajo práctico. Yo ya les subí a la plataforma el PowerPoint de hoy y el trabajo práctico de hoy para el jueves que viene, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a comenzar. A ver, aquí. Muy bien. ¿Se logran verlo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, yo no sé si ustedes tienen presente que cuando nosotros veíamos el tema, cuando dijimos lo que eran las organizaciones, yo no sé si se acuerdan allá lejos y hace tiempo, o sea, hace un mes y medio atrás, dijimos que en realidad cuando nosotros hablamos de organización estamos hablando de una estructuración de relaciones. ¿Se acuerdan lo que decía Reyes Ponce? ¿No? Decir, bueno, ¿qué es una organización? Es una estructuración de relaciones donde debe existir funciones, niveles, autoridades. ¿Para qué me sirve una estructura organizacional? Esto no es necesario que me lo digan en un global, en un examen final, pero sí saber que me gusta siempre utilizar una imagen, ¿no? Y la imagen es que cuando uno plantea el tema digamos, de la estructura organizacional, tendríamos que hacerlo en función, en función de lo que sería la columna vertebral. O sea, nosotros no podemos caminar, andar, mover, subir, bajar, si no tuviéramos una columna vertebral. Por lo tanto, la estructura organizacional es como la columna de la organización, ¿sí? Por eso Profe, es ¿podría tan aceptar importante. a compañeros? Vos sabés que las estoy admitiendo. Si hay algún Bueno, gracias. deciles, por favor, si sos tan amable, que si tienen algún problema, porque acá no me aparece más nadie que necesite ser admitido. Entonces, si hay alguna dificultad, que salgan y que vuelvan a entrar, porque a veces tiene esto de Zoom, que no sé por qué no me aparece a mí, entonces tienen que salir y volver a entrar. Muchas gracias. Por favor, a vos, por decirme. Entonces, dijimos que la estructura organizacional o la estructura era justamente este compendio donde existen funciones, cargos y donde van a estar coordinadas, ¿sí? Ya vamos a ver de qué manera van a estar coordinadas. Bueno, una de las preguntas que normalmente
hacemos cuando hacemos el diagnóstico organizacional, cuando vamos recorriendo las organizaciones o cuando trabajamos en ellas, es en qué grado estas tareas, estas actividades, ¿se acuerdan cuando empezamos a ver las organizaciones? Dijimos que toda organización debería tener un conjunto de tareas, ¿sí? Bueno, si estas tareas están no solo subdivididas, sino que inclusive si están coordinadas entre sí, porque en muchas organizaciones pasa que a veces hay hasta superposición de tareas, o en distintos departamentos vos ves que encontrás gente que hace exactamente lo mismo, entonces hay una duplicidad de tareas, ¿sí? ¿Y por qué? O porque no se subdividió bien, o porque no hay una correcta especialización del trabajo. Ya vamos a llegar a Taylor y vamos a darnos cuenta cuáles son los hitos importantes para considerar, para poder tener presente a la hora de dividir estas tareas, ¿sí? Cómo están agrupadas esas tareas, y ahí vamos a ver que el agrupamiento de tareas, ¿sí?, de actividades, de secciones, es lo que llamamos departamentalización, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos que decir? ¿Cómo existen o cómo coexisten en una organización, ¿sí?, una cadena de mando, que es este conjunto de líneas de autoridad? Ya lo vamos a ir viendo cuando empecemos a ver el concepto de autoridad, los elementos que conforman a la estructura organizacional, ¿sí? ¿Por qué existe un tramo de control? O sea, ¿hasta dónde abarca mi capacidad de supervisar, de tomar decisiones, de motivar? ¿Se acuerdan que eran las etapas de la dirección? Bueno, ¿hasta dónde abarca? Yo puedo motivar a muchos alumnos, pero me interesa que los alumnos de Administración 1 estén motivados para que puedan ir avanzando en la carrera, ir aprobando. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Por eso, digamos, yo lo voy a remarcar. Entonces, quiere decir que la especialización, la departamentalización, la cadena de mando, el tramo de control, la formalización, todos estos forman parte de los elementos de la estructura organizacional. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a seguir. A ver acá, sí, ya están todos admitidos. Vamos a seguir. Bueno, entonces, vamos acá a ver, dejar de compartir y volver a compartir. Entonces, fíjense acá, una vez que nosotros hacemos estas preguntas, ¿sí? Otra cuestión que es importante analizar es lo que serían las partes básicas de una organización. Y yo quisiera citar acá a un autor que es Midberg, que en 1985 empezó a escribir sobre las organizaciones, ¿sí? Él va a escribir en ese libro como la importancia de la estructuración de las organizaciones. Entonces le empezó a dar como esta forma. Entonces él dice que las partes básicas de la organización está conformada por un vértice estratégico, que es donde, donde se apoya, digamos, todo lo que sería la planificación estratégica, es donde se piensa, por ejemplo, donde se hace el diagnóstico, es donde se desarrollan las políticas organizacionales, es donde se piensa la visión y misión. Bueno, lo que sería, en definitiva, la alta dirección. Luego tenemos la línea media, que la línea media son aquellos, cuando nosotros vimos el tema de planificación, no sé si lo tienen presente, ahí vimos que en esa oportunidad nosotros dijimos que teníamos dentro de los niveles de la planificación, teníamos planificación estratégica, planificación táctica, planificación operativa. La planificación táctica era
la dirección o la planificación intermedia, por decirlo de alguna forma. Bueno, la línea media es aquella que donde va a intentar, y permítanme pasar esta palabra, coagular entre esas políticas, ¿sí?, organizacionales, va a tratar de traducirlas en políticas sectoriales o también una planificación táctica para que pueda, digamos, operativizarse en el núcleo, llamado así, en el núcleo operativo. Por lo tanto, el núcleo operativo son todos los trabajadores o toda esa, diría una autora, Azcuy, o toda esa comunidad de trabajo. Hoy se emplea mucho, no sé, no, hay algunas organizaciones, hay algunas líneas de investigación donde se dice comunidad de trabajo entendida a toda la organización, a todos los que componen la organización. Luego tenemos la tecnoestructura, que justamente tiene que ver con el apoyo, digamos, a la línea media y al vértice estratégico, ¿sí? Van prácticamente de la mano entre la línea media y la tecnoestructura, ¿sí? Y el staff de apoyo va a servir básicamente, lo entendía Misberg, como básicamente el departamento de comercial y el departamento administrativo, pero en su tarea de asesoría. Hoy diríamos un comité, por ejemplo, formado por un abogado, por ejemplo, el representante legal de una organización, bueno, es el que le va a dar el marco legal en caso de, bueno, hoy sería así, digamos, si bien Misberg lo dijo en un contexto, en un contexto histórico, para nosotros es importante entender cuál es esta lógica y cómo serán los procesos de adaptabilidad que él también va a mencionar. Luego fíjense en que sí. Perdón, ¿puedes repetir qué es la tecnoestructura, que se me trabó y no lo escuché bien, por favor? Por ejemplo, son todos aquellos que están relacionados con las áreas, por ejemplo, específicas, como por ejemplo, el área de producción, específicamente la asesoría para ver si es conveniente o no una investigación de mercado sobre un cierto producto, por ejemplo. Entonces le va a indicar a la línea media, va a decir, che, mirá, sí, la verdad que conviene lanzar este producto, conviene porque vemos que esto a los clientes potenciales les puede servir, y bueno, justamente está apoyando a la línea media y de alguna manera también está apoyando casi en forma, digamos, por eso no es que está dentro de la organización, pero a ver, indirectamente hacia el vértice estratégico, ¿no? Por eso tiene una función de dar tecnicidad a la estructura. En cambio, el staff de apoyo son lo que tiene que ver con la asesoría, que no tiene autoridad funcional, tiene una autoridad, ya lo vamos a ver, una autoridad de staff. Ahora, hay un círculo concéntrico, si ustedes ven. Sí. ¿Alguien me preguntó algo? ¿No? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, profe, sí se escucha, solo le dijo gracias la compañera. Ah, porque no escuché más nada y me aparecía en verde, y entonces no sabía si ella me estaba hablando o yo no sé, me había cortado el internet. Perfecto, entonces. Entonces lo que decía es que hay un círculo concéntrico que bordea, digamos, a las distintas partes, y él, Milberg, va a decir que es la ideología. La ideología entendida, según Milberg en 1985, él lo va a decir como estos valores, estas creencias que van a darle digamos, un sello, una característica propia, hoy diríamos una identidad a esa organización. ¿Estamos hasta acá? Bueno. Muy bien, entonces sigamos avanzando. Esto es para, digamos, para lo que refiere a Misberg en cuanto a las formas que tiene, digamos, las partes que tiene una organización. Entonces, ¿qué es una estructura organizacional?
Bueno, entonces cuando nosotros decimos, yo les pregunto, por ejemplo, en un global y digo, bueno chicos, entonces, ¿qué es una estructura organizacional? Ustedes, pero rápidamente tendrían que decir, y bueno, son todas las tareas en las cuales están formalmente divididas, agrupadas y coordinadas. Una organización puede estar dividida, pero si no está agrupada y coordinada es un caos. ¿Por qué? Y porque otro va a hacer más de lo mismo, o si no hay comunicación, y por eso la comunicación supone coordinación, ¿sí? Y por eso es tan importante que haya una buena dirección. ¿Por qué? Y porque la dirección va a ayudar a que esa división y que esa agrupación sea, vamos a usar estas dos palabras que ya me imagino que con la profesora Blanca lo deben haber visto, sean lo más eficientemente posible, o sea, lo más eficaz posible, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces, las tareas deben estar divididas, agrupadas y coordinadas. Muy bien, bueno, vamos entonces... Profe, Sí. eso se refiere, digamos, a la departamentalización. Sí, totalmente, totalmente. Pero puede haber una... ¿Puede haber qué? Una departamentalización. O sea, Para sería que, como perdóname, se cortó. ¿Puede haber qué me decías? una organización, pero sin departamentalización. Bueno, sí, de hecho hay, y hay muchísimas organizaciones sin departamentalización. Y vos decís, ¿está bien o está mal? No tanto, no queremos hacer un juicio de valor, porque yo siempre pienso en una empresa familiar, hay empresas familiares que están muy bien, ¿no es cierto? Pero hay empresas familiares donde a lo mejor, bueno, se les dio la oportunidad del negocio, pero herramientas de administración no poseen tanto. Y bueno, van haciendo las tareas, pero llega un punto que si no hay una coordinación, es un caos. ¿Sí? ¿Por qué? O porque terminan siendo lo que siempre decimos, empresas o organizaciones todólogas, todos hacen todo. Yo decía, a un cierto punto, no hay apalancamiento financiero como para decir, bueno, vos te vas a encargar del departamento de compras, porque ni siquiera puede, por más que yo tenga el departamento, porque hablar de departamento significa que yo tengo que tener un grupo de gente, pero si no las tengo, bueno, pero al menos tener una persona que se dedique a, no sé, a la administración de las redes y por ejemplo, que puede ser la parte financiera de la organización. O que se dedique al marketing. ¿Cómo? ¿Alguien quería preguntar algo? Bueno, pero básicamente es eso, o sea, las tareas tienen que estar divididas, agrupadas y coordinadas. Entonces, en base a tu pregunta, ¿existen organizaciones donde no tienen departamentalización? Sí. Evidentemente que existen y de hecho funcionan. Ahora vos decís, ¿esto tiende a ser una organización escalable? Y yo te diría que me llama la atención, o sea, digo, no, a ver, la escalabilidad no pasa por la departamentalización, colabora, ayuda, efectiviza, porque si vos tenés a una persona que está coordinando esa tarea, se supone que esa persona que tiene la coordinación de tarea lo va a intentar hacer lo mejor posible o va a responder al ideario de la organización. Buenas tardes, ahí veo que me están saludando por el chat. ¿Se entiende hasta acá? No sé si respondí a la pregunta. Sí, profe, gracias. Ok, bueno, muy bien. Entonces, dicho esto, hay distintas formas de organización. ¿Se acuerdan que yo les dije la clase pasada que hay organizaciones, inclusive se habla de organizaciones vegetales, de organizaciones vegetales, organizaciones híbridas? Hay muchísimas con el método de Scrum. Bueno, hay miles. Nosotros, dentro de lo que es administración general, ustedes después van a ver en administración 2 nuevas líneas, van a ver en administración estratégica. Lo nuestro en administración 1 es bien general y más bien, digamos, respondiendo a una línea para que ustedes, porque como cada uno ingresa, digamos, de distintas tecnicaturas, al menos para poder nivelar y decir, bueno, esta es la ciencia de la administración. Y a partir de ahí después van a ir viendo distintas propuestas organizacionales. ¿Mm? Bueno,
¿Cuáles son entonces los elementos de la estructura organizacional? Entonces, no nos olvidemos, ¿para qué sirve una estructura organizacional? Sirven entonces, como dijimos, para que esas tareas estén agrupadas, divididas y coordinadas. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, los elementos son la autoridad, la especialización, la departamentalización, la cadena de mando, el tramo de control, la centralización, la descentralización y la formalización. Vamos a comenzar con la autoridad. Si ustedes tienen preguntas o quisieran contar algo también, no hay ningún problema, me van contando, ¿sí? Bueno, ok. A ver un momentito. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es la autoridad? Vamos a comenzar a ver. Ustedes saben que cuando Fayol, ya lo van a ver inclusive con la profesora Blanca, dio el concepto de autoridad, dijo, es el derecho de mandar y de hacerse obedecer. Esto es importante tener presente. Ahora, si nosotros vamos a una bibliografía más moderna, por ejemplo, si nosotros vamos seguramente ustedes ya estarán estudiando el autor Richard Duff, ¿no? Richard Duff, ¿qué va a decir? ¿Se acuerdan que lo dijimos? Inclusive lo di en la clase anterior cuando empecé a ver el tema de la dirección. ¿Y qué les decía? Que cuando uno plantea el concepto de autoridad, ¿qué va a decir? Que era el derecho formal y legítimo que tiene un administrador, ¿para qué? Para tomar decisiones en cuanto a la emisión de órdenes y la asignación de recursos, ¿sí? Ahora, sería muy interesante que ustedes vieran el concepto de autoridad de los distintos autores, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el global podemos llegar a preguntar, bueno, ¿qué diferencia hay entre la autoridad de MacGregor, la autoridad de, por ejemplo, la autoridad de Fayol y la autoridad de MacWeber, ¿sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, la autoridad de MacWeber, es muy interesante. ¿Por qué? Porque él va a decir, con respecto a la autoridad, que es el poder, fíjense lo que dice, es el poder aceptado como legítimo. ¿Qué quiere decir que es aceptado como legítimo? ¿Por quién? Y por aquellos que están sometidos a ella. ¿Sí? De alguna manera, un grupo de trabajadores que tiene un jefe lo reconoce como tal, porque están dentro de una organización, porque ese jefe ha sido de alguna manera nombrado para el ejercicio de su función. Eso es lo que decíamos en una visión tradicional, ¿sí? Ahora, él va a hablar, por ejemplo, MacWeber, ustedes ya lo van a ver con la profesora Blanca, de una autoridad, bueno, carismática, la tradicional, una autoridad, la legal. Bueno, y él va a dar algunas características de esa autoridad, que yo no lo voy a desarrollar porque lo van a desarrollar con la profesora. Entonces. Inclusive, profe, pregunta, ¿puede ser que en algunos casos la gente tenga tendencia en algún tipo de organización a seguir a una especie de líder, aunque esa persona no tenga una autoridad formal? Totalmente, ya lo vamos a ver, que hay una autoridad, podemos decir una autoridad carismática, ¿sí? O sea, aquella persona que la verdad que es una referencia, tiene que su hacer coincide con su decir y con su pensar. Entonces la gente dice, mirá, la verdad que yo a esta persona le respondo porque es o si tengo un problema, che, esta persona tiene autoridad para decir esto, porque pasó de todo y mirá cómo enfrenta la vida, ¿no? O sea, normalmente en la jerga popular uno dice, esta persona tiene autoridad. Es porque uno, si va al diccionario de la Real Academia Española, cuando uno ve el concepto de autoridad, autorévole, ¿no? O sea, sería del latín. ¿Qué significa? Que le concede algo que ha dado por la experiencia. Si uno piensa, si uno mira la historia, también uno dice, bueno, la autoridad era es como ese poder divino que era entregado a una persona, ¿no? Después, evidentemente, que con el tiempo se fue también tomando distintos caminos la autoridad y se fue también. ¿Se acuerdan cuando empezamos a hablar en el tema de la dirección? Dijimos algo muy importante, que cuando
la autoridad, digamos, en la autoridad, ¿qué es lo que yo tengo que tener presente? El poder, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo vimos? Y la influencia. Cuando yo me empodero de mi autoridad, o sea, porque yo decía, bueno, yo tengo autoridad en función de que a partir de una resolución, yo asumo el cargo de docente, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora, ahí hay un punto prácticamente gris en el sentido de que nos podemos encontrar que una cosa es que yo me empodero, o sea, digamos, tomo poder, porque me lo confiere la autoridad, para tomar global, parcial, corregir, no sé, para aclarar dudas, para, no sé, todo lo que tenga que ver con la función específica. Y otra es que yo aproveche esa función para ejercer mi poder. Es decir, bueno, ya van a ver, los chicos me van a pedir porque yo soy la docente, ¿no? O sea, digo, cuando prima por demás el poder en función del cargo, que era un poco el ejemplo, no me recuerdo quién de ustedes daba, el ejemplo que en una organización que todo pasaba por el abogado. Digo, tremendo, ¿no? Porque cuando esa persona ejerce un poder que digamos que solamente debería aconsejar o debería dar algunas pistas, pero no tomar la decisión. O sea, cuando hay un empoderamiento superior al cargo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Perfecto. Ok, entonces como vemos acá, el derecho y deberes inherentes, ¿sí?, que tiene la posición de un jefe para dar órdenes y esperar que sean obedecidas. Hay Richard Duff, yo les aconsejo que lean, que todo este tema de los elementos de la estructura organizacional lo vean por ahí, por Richard Duff, ¿sí? Ahí, fíjense que es muy interesante porque él va a hablar de que en la autoridad, por un lado, que la autoridad se concede a los puestos, no a las personas. Esto es lo que decíamos recién cuando el poder estaba por encima del cargo, ¿no? Bueno. Y habla de la responsabilidad, ¿sí? O sea, es cómo llevar a cabo una tarea que ha sido asignada. Pero él va a poner foco en algo muy interesante, que es la rendición de cuentas. A ver, vamos a dar un ejemplo muy, digamos, muy cercano. El director de la carrera nos pide informes semanales, porque se acuerdan cuando, bueno, a lo mejor ustedes no han visto, claro, ustedes no han visto, pero la secretaría funciona enfrente del buffet, ¿sí? Entonces es muy interesante porque allí, digamos, en la secretaría, cada vez que uno llegaba, digamos, antes de dar clase, uno tiene que firmar el libro de temas. Bueno, pero ahora el libro de temas no hay. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, tenemos que llenar todo un archivo y vamos viendo clase por clase, ¿no? Bueno, de alguna manera, este hecho de escribir todo lo que vamos desarrollando clase por clase es rendir cuenta de lo que se va haciendo, ¿sí? Hay muchas formas de rendir cuenta. Bueno, una de las formas es a través, en nuestro caso, el libro de temas. ¿Cómo así? Cada uno de ustedes en los distintos trabajos, ¿sí? Esto es importante porque para poder ir viendo la verificación de las tareas o lo mismo, por ejemplo, un alumno termina de curso, o los alumnos que terminan de cursar. Otra forma de rendir cuentas es cuando nosotros entregamos las actas. Ahora, momentáneamente, las actas las tenemos nosotros, pero es porque estamos en una pandemia, estamos en un contexto súper especial. Nosotros no podemos ir a la universidad porque evidentemente que las actas jamás salieron. Es más, yo me recuerdo de haber terminado exámenes con las profesoras Blanca y Nancy a las 11 de la noche, estaba todo cerrado, y teníamos que dejar en un casillero las actas, o se las dejábamos al guardia de entrada, pero no podíamos salir de la universidad con nuestras actas. Y ustedes dirán, ¿y ahora por qué, profe, tienen las actas? Y bueno, porque no podemos ir a buscarlo a la universidad, y la universidad no lo puede, porque tampoco hay personal para estar distribuyendo las actas a los docentes. Pero sí entonces ponen, por ejemplo, en las actas abajo ponen un carácter de actas provisorias dada la pandemia. Bueno, o sea, hay una situación puntual que hace que
nosotros no podamos efectivizar como en la normalidad esta rendición de cuentas. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Pero esto es muy importante, ¿eh? Esto es lo que decíamos recién, la delegación de la autoridad, la asignación de responsabilidad y la competencia al empleado. ¿Sí? Sí, bueno, lo interesante sería, o el desafío, que en todas las organizaciones cada empleado pueda, con lo que dijimos en clases pasadas, pueda desarrollar habilidades y competencias dentro de un cargo. Eso sería lo ideal. No siempre encontramos esto, pero bueno, es siempre un desafío de entrenamiento, ¿sí? ¿Estamos? Si quieren comentar algo, me avisan, por favor. Bueno, una cuestión, queda 1 minuto 18, cuando se corte volvemos otra vez a ingresar con el mismo link. Muy bien, bueno, entonces, autoridad. Los elementos de la estructura organizacional son autoridad, especialización, cadena de mando, tramo de control, centralización y descentralización, ¿sí? Departamentalización, formalización, son 7, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces ya vimos el primero que es autoridad. Sería bueno que ustedes ya vayan en sus cabezas haciéndose un gran mapa conceptual del concepto de la autoridad o cómo es la autoridad para los distintos autores. Acá me pregunta si se está grabando la clase, porque se me cortó recién. Sí, teóricamente se está grabando. Sí, se está grabando. Muy bien. Ok. Entonces, seguimos con entonces el tema de la autoridad. Vamos al segundo elemento, que es la especialización. Fíjense acá lo que dice, la especialización significa... ¿Sí? Profe, ¿el parcial va a ser oral o va a ser escrito? No, va a ser escrito. Lo único... Ah, pensé que... No, porque te acordás que dijimos que digamos, que es difícil, si no, ¿cómo hago yo evaluar la parte práctica? Lo único que va a ser oral va a ser el global. Pero ya a esa instancia vos ya habrás pasado todos los parciales. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entra el parcial, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Este tema entra al parcial? Sí, por eso traten de ver bien cada cosita, ¿sí? Pero esto no Profe, es... ¿y Sí. qué se rinde primero, la parte pública o privada, o cómo se organizaron? Mira, yo ahora, si vos me aguardás hasta un ratito más que avance en la teoría, pero haceme acordar, vemos todo ese tipo de dudas, ¿sí? ¿Estamos? Así no empezamos, así no nos enganchamos con el tema del parcial, y yo así les puedo después contar todas las dudas que ustedes tienen. ¿Estamos? Sí, gracias. No, por favor. Bueno, entonces, decíamos que la especialización, ahí quedamos, antes que se cortara, que la especialización es el grado por el cual las tareas se subdividen en puestos separados. A ver, acá hay una cuestión que es muy importante, ¿sí? Que Taylor desarrolló la teoría de justamente del tiempo y el movimiento, ¿sí? Donde él llevó a su máximo esplendor lo que fue realmente la teoría de la especialización. ¿En qué consiste en la especialización? En realizar una tarea, ¿sí? De forma constante, ¿sí? Y, digamos, y cada vez más yo voy a tratar de achicar, o optimizar el tiempo. Porque como lo realizo permanentemente, es como si me contratan a limpiar, no sé, esta sala, bueno, va a llegar un momento que yo ya me voy a dar cuenta cómo poder optimizar mejor el tiempo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver después cuando lleguemos a Taylor, cómo él ligó el tema del tiempo con la optimización del recurso,
¿sí? Que en ese momento, bueno, eran el recurso entendido como las personas, o sea, cómo las personas podían adquirir o cómo las personas podían ser más especializadas si estaban más capacitadas, y por lo tanto se disminuía el tiempo, y por lo tanto se producía más, y por lo tanto la empresa ganaba más. Bueno, es toda una cadena de variables que al analizar una y al mover otra hay un resultado. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bueno, entonces, la especialización tiene que ver eso, con el grado con el cual las tareas se subdividen en puestos separados, ¿sí? A mayor especialización, mayor productividad. Muy bien. Bueno, entonces, ya vamos a ir a la departamentalización. Entonces ya vimos autoridad, ¿sí? Especialización, cadena de mando, ¿sí? ¿Qué es esta cadena de mando? ¿Qué significa la cadena de mando? Fíjense ahí lo que dice. Es la línea continua de autoridad, que se extiende de la parte superior hasta la última posición. Ustedes van a decir, ¿y profesora, en la universidad cómo es? Y bueno, si yo miro la cadena de mando, está conformada por el rector, que está, por ejemplo, en Buenos Aires, y luego viene el Consejo Superior, ¿sí? Luego viene los distintos decanos que están en las distintas regionales, y cada decano en la regional es la autoridad máxima, ¿sí? Por ejemplo, acá en Mendoza tenemos una autoridad máxima que es el decano, ¿sí? Pero por encima del decano hay una línea continua de autoridad. O si vamos para abajo, está el decano, está el consejo, digamos, de decanato, por decirlo de alguna forma, la secretaría académica, la subsecretaría académica, los directores de carrera, los profesores, los alumnos, ¿sí? O sea, si vamos de abajo hacia arriba, entonces están los alumnos y así sucesivamente. Hay una línea continua de autoridad. Porque tendríamos que tener presente que cuando nosotros hablamos de autoridad, y por eso acá lo quiero traer a colación, existe lo que llamamos la autoridad de línea, que es esta línea continua de autoridad que va de la parte superior de la organización hasta la última posición, ¿sí? Luego está una autoridad staff, que era lo que decíamos hace un rato, que contribuye a la autoridad de línea y a la autoridad funcional, que es la persona que tiene su cargo ese conjunto de tareas. A ver, yo digo, el director de la carrera puede tomar decisiones sobre el director de carrera de otras carreras. No, no tiene autoridad funcional, ¿sí? Podrá ser una persona carismática, pero no tiene autoridad funcional, ni tampoco de línea, porque de línea significa que su radio de acción, para decirlo de alguna manera, es a todo el cuerpo de docente que están bajo su lineamiento, en este caso los docentes de la LAE, los docentes de administración de empresa. Esto que parece, ustedes van a decir, pero profe, eso es obvio. Bueno, en las organizaciones muchas veces esto no es obvio, o se saltan los procesos administrativos, o muchas veces se dice, no, pero yo para qué voy a hablar con este, no, mira, no me llevo bien, voy a ir a hablar con otro, entonces hay voy a usar una expresión no académica, hay un puenteo de la autoridad. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, por eso es importante entender los procesos, digamos, entender la jerarquía en una organización, entender cómo se desarrolla, digamos, el proceso administrativo en caso de algún conflicto, donde uno puede seguir la vía administrativa, y para eso es importantísimo establecer esa cadena de mando, teniendo presente estos tres tipos de autoridad. La autoridad de línea, que viene dada por la cadena de mando, la autoridad staff, que solamente contribuye, puede decir, mira, me parece que a lo mejor habrá que invertir en no sé, en esta tecnología para estar más adaptado, pero no que toma la decisión, es una autoridad staff.
Y luego la autoridad funcional, que es la inherente propia al cargo, departamento de, no sé, departamento de área de personal, departamento de marketing, departamento de producción. Yo tengo una autoridad ahí estrictamente en cuanto a las tareas que me han sido encomendadas. ¿Estamos hasta acá? Sí, pero Profe. Muy bien. Ok. Entonces, ya vimos. Entonces, autoridad, hemos visto especialización, cadena de mando. Vamos a ver enseguida que esta cadena de mando está relacionada con el tramo de control, pero lo vamos a ver enseguida. Bueno, otro elemento de la estructura organizacional es la centralización y la descentralización. ¿Qué significa la centralización? La centralización significa cuando toda la toma de decisiones se concentra en un solo punto de la organización. Normalmente cuando se concentra, digamos, en el vértice de esa organización. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Esto es importante, es decir, ¿se acuerdan que en el trabajo práctico número 4? Sí, que la centralización, ¿sí?, es donde, o es el grado en el cual la toma de decisiones se concentra en un solo punto de la organización. Normalmente, ¿sí?, decimos que una organización está centralizada cuando quien tiene la máxima autoridad pareciera que sin él no se puede hacer nada, como en el trabajo práctico número 4. ¿Sí? Había una concentración de la autoridad. ¿Sí? En cambio, las organizaciones cuando empiezan a crecer, empiezan a desarrollarse, empiezan a haber departamentos, empiezan a haber división de tareas coordinadas, ¿qué vemos? Y bueno, empezamos a ver que esa toma de decisiones se van delegando. ¿Qué significa que se va delegando? Y que de alguna manera se va concediendo, no es que se olvida, sino que se concede a otra persona para que en su nombre haga lo que tenga que hacer. Vamos a decir, el director de la carrera nos pide a nosotros que hagamos estos informes, ¿sí? Nos da el poder que nos confiere a nosotros como docentes para poder elaborar el informe, lógicamente que lo hace siempre en una comunicación cordial, ¿verdad? Entonces, en esta comunicación dice, estimados profesores, no se olviden de que al no tener libro de tema, para poder tener un control de todas las, porque evidentemente también acá, como no, por ejemplo, la universidad no cuenta con un Zoom de una plataforma, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos tenemos que mover por la buena fe, porque tenemos un Zoom gratuito, ¿entienden? No entra el director de la carrera en nuestras clases, sería interesantísimo, es más, él sabe cómo son nuestras clases y puede seguirlo perfectamente, ¿sí? Bueno, entonces, por eso es importante, miren, esto que parece algo tan simple, en las organizaciones donde más se presta confusión o a donde a veces más se presta conflicto. Y ustedes dicen, ¿pero por qué, profesora, se presta conflicto esto? Y porque a veces no es clara la delegación de la autoridad. O, por ejemplo, que yo en el pasillo le diga a un subalterno o a alguien que depende de mí, bueno, voy a hacer esta tarea y decirle a todos que yo te di la responsabilidad de hacerlo. Cuando no hay un proceso comunicacional socializado con ese equipo de trabajo, ahí es como comienzan los problemas, ¿sí? Yo la próxima clase les voy a mostrar un caso real, van a ver que tiene un caso, no me maten, pero más de 8 hojas, y este caso es muy interesante y la pregunta es, ¿qué hacemos con Fernando? O sea, digamos, eran 2 perfiles totalmente distintos, y donde, claro, el desafío era, ¿qué pasa cuando la organización pasa a otro momento histórico, iba creciendo, pero era necesario hacer como una readaptación de la organización? Ya los perfiles de una de las personas, según la visión de otra, ya no era la que se esperaba.
Bueno, y entonces empieza estos retaseos de tareas, que esto lo hacía, que esto no lo hacía bien, y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Las sacamos a las personas? ¿No las sacamos? ¿Nos las sacamos de encima y la enviamos a otro sector? O sea, son decisiones que tenemos que empezar a analizar, que tenemos que empezar a... Ustedes como futuros próximos colegas míos van a lo mejor a tener que hacer este proceso también de acompañamiento en las organizaciones. A lo mejor les toca un cargo gerencial y van a tener que, sí, como gestionar. Entonces es importante poder poder ir teniendo todas las herramientas, ¿sí?, que la carrera les da para poder también acompañar todos esos procesos. Bueno, entonces, para que no se pierdan en la nube, los elementos de la estructura organizacional que hasta ahora vimos son, entonces, autoridad, especialización, cadena de mando, centralización y descentralización. ¿Estamos hasta acá? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, muy bien, estoy anonadada de la capacidad de escucha de esta clase, que otra clase están más preguntones, ahora no, ahora están más callados, no sé si es que el shock del martes, como diría Alvin Toffler, el shock del futuro. Bueno, entonces, ya vamos a llegar a la departamentalización. Entonces, los niveles organizacionales y tramo de control. Niveles organizacionales y tramos de control. Fíjense acá, los niveles, ¿se acuerdan? Ustedes ya van a decir, profesora, ya sabemos, supongamos que yo les pregunte, ¿cuáles son los niveles de la planificación? A ver, ¿me lo pueden decir? Estratégico, táctico y operacional. Muy bien. ¿Cuáles son los niveles de la dirección? Es alta dirección, intermedia y operativa. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dice, los niveles organizacionales, ya lo sabemos, existen porque hay un límite de personas, de número de personas, que un administrador puede justamente gestionar, supervisar con eficacia. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué era la supervisión? Que la supervisión era una de las etapas de la dirección. ¿Se acuerdan que en la dirección nosotros teníamos? ¿Se acuerdan? Teníamos toma de decisiones, integración, motivación, comunicación, supervisión. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, yo, docente, tengo un límite de número de personas que un administrador, o sea, o quien tiene una función y un cargo específico, puede supervisar con eficacia. O sea, digamos, yo no puedo evaluar parciales yo sola a 200 personas, porque es imposible, necesitaría alguien que estuviera colaborando en la cátedra. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, bueno, ustedes van a decir, profesora, ¿y quién? A ver, voy a hacerle yo ahora una pregunta. ¿Cómo determinamos la eficacia? ¿Quién determina la eficacia? Ah, qué buena pregunta se me ha ocurrido. Esta pregunta podría ser para el global, por ejemplo, podría ser para un examen final. ¿Quién determina cuán eficaz es una tarea? Es decir, che, no. A ver, escucho. Ay, qué mal. Depende con la para mí. productividad que logramos haciendo la tarea en forma eficaz. A ver, de a uno, porque se mezclaron justo las dos. A ver, de a una. A ver, ¿quién quiere comenzar? Se quedan calladas ahora. Dale, Profe, yo recién Digo dije... que... Bueno. Dale, a ver, dale, Florencia. Primero No, vos, Flor, dale vos. Bueno, dale. No, que yo recién pensaba que la eficacia se puede medir a través de... esto parece ¿cuánto como... han aprendido de la clase? No sé, pienso. Espera, porque se cortó, entonces esto parece como las temporadas de Netflix. Vamos viendo cada capítulo. ¿Cómo?
pienso que pasa por el tema de los alumnos, en cómo salen en cuanto a rendimiento, en los parciales, en los finales, para ver si realmente fue eficaz la tarea, o sea, si han aprendido, en ese sentido lo veo, no sé. Lo que pasa que eso, a ver, si vamos a suponer que un docente tiene 200 alumnos, ¿sí? Entonces, yo puedo medir la eficacia, en función de las horas de trabajo, ¿sí? Puedo medir la eficacia en la cantidad de, digamos, de horas de clase, la cantidad de horas que le dispongo para poder corregir, o sea, 200, vamos a suponer que hay trabajos prácticos todas las semanas y que hay parciales todos los, digamos, prácticamente en un periodo como el nuestro, cada un mes hay parciales. ¿A ustedes les parece que en un mes, dentro de un mes, con los trabajos prácticos, habiendo un solo docente que da las clases teóricas y las clases prácticas, a su vez, puede corregir los parciales? Evidentemente que no. No, ¿Sí? no le dan los tiempos. Sí, porque pobre. Sí, Profe, dale. en una empresa que se dedica a la fabricación de productos, Sí, si el cliente requiere de ciertas características de algunas cosas, ujú, los requisitos que el cliente nos pide serían nuestros objetivos a cumplir. Por lo claro. tanto, Ay, se cortó. ¿Hola? hola. Sí, dale. Y por lo tanto, Eh, Le decía que por lo tanto el cliente quien nos define esas características para que nosotros seamos eficaces. ¿Puede ser? bueno, a ver, las exigencias del mercado, las exigencias del cliente nos va de alguna manera a motivar para que nosotros podamos ir mejorando nuestro servicio, ¿sí? Pero internamente nosotros deberíamos de establecer el criterio de eficacia, ¿sí? A ver, si frente a frente al aula una persona tiene tanta cantidad de horas, ¿sí? Se supone que hay otra misma cantidad de horas para poder preparar las clases. En la práctica muchas veces eso no se da, porque no te da el tiempo, o porque a veces los ingresos no coinciden con el servicio que uno está dando. Entonces, ¿qué sucede? Que vos tenés inclusive docentes que tienen hasta inclusive 3 trabajos o más, o muchísimas horas, para poder llegar a una expectativa de ingresos que le permita poder movilizarse dentro de su espacio territorial y hacer todo lo que tenga que hacer, ¿sí? Profe, yo Sí. creo que también lo determina la experiencia. Uno ya sabe hasta qué punto, por ejemplo, usted ya sabe que, por ejemplo, con 50 alumnos llega a hacer las cosas bien, eficazmente y se desarrolla bien. Ya más de 50 no puede tener a cargo porque no da con el tiempo. Pero vos dijiste algo, Julieta, que es básico. Ahora, ¿qué pasa cuando yo docente puedo decir, miren chicos, me ponen una comisión más porque yo no puedo? Eso sería lo ideal, ¿no? Por ejemplo, lo ideal sería de tener otra comisión. Acá me está escribiendo Leandro varias cosas. Voy a dejar abierto el chat porque está interesante. Pero ¿qué pasa cuando la organización no apoya eso? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando vos decís, mira, hay 10 esperando en tu lugar? Ya digo, uno muchas veces puedo decir, bueno, esto es imposible que una persona sola lo haga. Yo siempre me acuerdo, hubo una organización que por motivos, digamos que esta clase después se sube a Zoom, no puedo dar ningún tipo de nombres, pero en una organización había una sola persona que hacía muchísimas cosas. Se fue esa persona, porque después la trasladaron a otra ciudad, tuvieron que contratar a 3. Yo digo, ¿pero cómo? Digo, qué nefasto. Estuvo 15 años esa persona realizando el trabajo que de ahora 3 personas. Digo, ¿por qué no se fue planificando? Porque digo, por más que no siempre vamos a tener superhéroes en los cargos, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante, pero tan importante. Esto está unido a algo que no vemos en la administración 1, que es el manual de funciones.
El manual de funciones es lo que nos permitiría establecer, decir, bueno, una persona tiene este cargo tiene estas tareas. Evidentemente que va a llegar un momento que si esas tareas se triplican, se cuatriplican, quiere decir que no estaba respondiendo al manual, o que hay que modificar el manual, o que hay que replantear la función, ¿se entiende? Y eso tiene que ver con una política organizacional. No tanto por el empleado, porque el empleado dice, che, no doy más, porque estoy haciendo, bueno, y el jefe te dice, ¿sabes qué? No puedo contratar a otra persona. ¿Profe? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí, profe. Profe, entonces también sería una tarea eficaz cuando yo logro el objetivo que se plantea con el mínimo recurso de la empresa. Bueno, sí, eso sería el sueño del pibe, ¿no? Como digo yo. Acá, pero gracias, es así, sí, dice acá Leandro, quien determina la eficacia de una tarea es quien supervisa la actividad, exactamente, y por eso está determinado en función de cada nivel, lógicamente. En los niveles altos, los socios, en los mandos medios, los gerentes, y en los operativos, los supervisores. La cadena de mando determina la eficacia de la actividad, exactamente. Por eso decía que muchas veces uno puede decir como docente, che, me ponen otra comisión y no depende solo de mí. Por eso es tan importante que haya también una comunicación efectiva, porque ¿qué pasa si, yo me acuerdo en otra organización de aquí de Mendoza que pasaba esto, que el que estaba en ese cargo, vos entrabas a esa área y ya habían pasado en menos de 6 meses 5 personas. Algo está pasando, o sea, algo me está diciendo cuando hay una altísima rotación de puestos. Hay algo que yo tengo que empezar a escuchar, a leer, a tomar decisiones. ¿Se entiende hasta acá? Claro, profe, yo lo que me refería con experiencia, di ese ejemplo, pero digo, la experiencia en sí de la empresa, de los directivos, claro. Ya saben hasta dónde da una persona y hasta dónde no. Entonces creo que ellos determinan con base. Sí, tal cual. Ahora sí, Julieta. Profe. Sí. Ay, ya se está poniendo interesante, no me están dejando sola en la clase. ¿Cómo? Digo, relacionado con esto, ¿no jugaría un papel fundamental, en principio, la planificación? Totalmente. Mira, me has dado una buena idea para una pregunta de examen. ¿El tramo de control, los niveles organizacionales, están relacionados con la planificación? Sí. ¿Y con qué parte? A ver, yo te pregunto, ¿y con qué parte de la planificación? A ver, así ya te anoto un punto. La operativa, con el desarrollo gerencial, para tres. poner las órdenes abajo. Para mí con el planteamiento de los objetivos de la organización, porque ahí es donde se determina qué tan eficaz puede llegar a ser un recurso o un producto. ¡Qué interesante! Con la visión, profe. Con el control. A ver, ¿quién da más? Control, visión. Profe, usted da un puntito para el parcial y le participan todos. Ah, viste, no, es que esto es genial. Yo empiezo a establecer momento promocional y se abren los micrófonos. Bueno, a ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Con los 3 niveles de planificación, porque el primero define en visión y misión los objetivos a mediano, corto, largo plazo. Después en las técnicas estratégicas también se mide por los objetivos que uno plantea específicamente, y en los operativos, lógicamente, por la operación en sí, para llevar a cabo el producto o el servicio. Muy bien, Gonzalo, te has ganado un punto. Espérate que voy a anotar, porque si no después ya me olvidé. Ya tengo anotado lo del otro compañero, que se ha sacado un puntito, y por favor, y haceme acordar para el parcial, por favor, ¿eh? Gonzalo, un punto. Sí, claro, perfecto. Perfecto, que es los 3 niveles de planificación. O sea, en la visión y misión es donde se piensa todo. O sea, después en coordinación, por eso es tan importante la comunicación, porque en comunicación con la planificación estratégica y la planificación táctica, la planificación operativa, la planificación táctica de decir, tenemos que armar el manual de funciones. Bueno, muy bien, ¿cuáles van a ser las actividades? ¿Cuáles van a ser? Bueno, los sectores van a decir, bueno, la verdad que mi sector antes hacía A y B y ahora hace A, B y C,
y nos damos cuenta que nos falta más gente. Entonces, por eso es muy importante las reuniones sectoriales, o de los sectores, o los departamentos. ¿Estamos hasta acá? Pero bueno, buenísimo todos los aportes que fueron dando. Bueno, ok, seguimos. Profe. Dale, sí. Le hago una consulta. A mí lo que me traba un poco en pensar, yo entiendo lo que explica, pero supóngase, como usted dijo en un momento, que hay rotación de personal. ¿Del personal? Ah, espérate que ¿O se del cortó. alto mando? Pará, porque se te cortó. Sí. ¿Hasta dónde me escuchó? Dijiste, entiendo lo que usted quiere decir, pero, y se cortó. Al menos yo entendí hasta ahí. Bueno, el problema en la rotación de personal, ¿el problema es del personal que no es eficaz o del jefe en ese lugar, digamos? A ver, normalmente cuando hay tanta rotación, no es un problema de que la gente no es eficaz. Ahí hay otra cuestión mucho más de fondo, ¿sí? Entonces, por eso yo decía recién que hay que verificar qué es lo que está pasando en esa organización. Cuando yo digo, a ver, si en una organización, es como si en una cátedra pasaran 6, 7, 8 docentes, reemplazo, viene uno, viene otro, todas las clases, todos los jueves ustedes encuentran un profesor nuevo. Algo está pasando. Algo me está queriendo decir. No puede quedar Bueno, eso. a ver, igual millones de condiciones que las... Pero hay que analizar. O sea, yo no me puedo quedar solo porque, bueno, porque no, es una cátedra donde tienen muchos alumnos. No, tengo que analizar para poder tomar decisiones, tengo que aprender a mirar todo. Pero llama la atención cuando en un área hay mucha rotación de gente. O puede ser que dentro de ese sector haya algún miembro del equipo que está siendo un problema para la organización y a veces es difícil de sacarlo, ¿sí? Porque nadie lo quiere en otros sectores. O a veces es un problema, digamos, de la autoridad inmediata superior, que hay un problema de comunicación, entonces las personas no resisten y entonces van cambiando porque no resisten ese tipo de autoridad. O sea, puede suceder ambas cosas, o las dos cosas, ¿se entiende? O puede ser que todo es bárbaro, pero los ingresos o las expectativas no era lo que se esperaba. No sé si te respondí la pregunta. Sí, profe. Ok, bueno, entonces, sigamos, porque acá nos quedan como 7 minutitos. Dice, un tramo amplio, esto no se confundan porque tiene acá como una relación de inversa, ¿sí? Dice, un tramo amplio de administración se asocia con pocos niveles. Un estrecho con muchos niveles. Muchos niveles tiene un estrecho tramo de control. Un tramo de control amplio son pocos niveles. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, este sería el tramo de control corto o estrecho. ¿Por qué? Porque acá tenemos un nivel, acá tenemos otro nivel, acá tenemos otro nivel y otro nivel. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 niveles. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, volvemos. Cuando tenemos un tramo de control corto, ¿sí? O estrecho, es que tenemos muchos niveles. Un tramo de control amplio, tenemos pocos niveles. Hay una relación lógica. ¿Por qué la relación lógica? ¿Por qué el tramo de control corto, muchos niveles? Porque significa de que cada persona, ¿sí?, va a tener un grupo pequeño, reducido de personas a su cargo, y así sucesivamente. Fíjense en acá. Acá encontramos que el gerente general o el presidente de la organización puede tener 3 áreas a su cargo. Pero a su vez, cada área, como vemos acá en el slide, ¿sí?, cada área
tiene a su vez a su equipo de trabajo. Por ejemplo, qué sé yo, los supervisores, el supervisor 1, el supervisor 2. El supervisor 1, por ejemplo, a su vez tiene 2 personas a su cargo, y así sucesivamente. ¿Sí? O sea, ¿esto qué evita? Evita que haya una duplicidad de tareas, ¿sí? Como dice las ventajas acá, hay una estrecha supervisión. Fíjense en que vamos a suponer que está el gerente de, digamos, del área, Juancito, por ejemplo. Después está Marta y Rosa. Marta tiene a su vez a cargo a Luis y a Pedro. Quiere decir que Luis y Pedro reportan a Marta, ¿qué cosa? Las tareas asignadas, ¿sí? Todas las tareas que Marta pide deben ser entregadas en tiempo y en forma, ¿sí? O sea, esto supone, esta forma de comunicación supone que haya una comunicación entre los subordinados y los superiores. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Nosotros como desventaja es que a veces los superiores, como tienen pocas personas a su cargo, a veces se involucran y dicen, che, yo no creo que mis alumnos sepan hacer bien esta tarea, ¿y si la hago yo? Y porque yo no sé si lo van a llevar a cabo. Y a veces uno se va como un poco lo que pasaba con el caso Zeus, ¿sí? Una persona que fue cada vez más asumiendo responsabilidades y no dejando que todo ese equipo de trabajo o esa comunidad de trabajo asumiera la responsabilidad. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, entonces, vamos al otro caso. El otro caso es este, fíjense en acá. O esto lo vamos a ver si lo podemos pintar de otro color para que... ahí, un color un poco... ahí. Bien, entonces, fíjense en esto. Dice, tramos largos, pocos niveles. Pero fíjense en esta pobre persona que está acá en el medio, ¿cuántas personas tiene a su cargo? Esto normalmente pasa en una empresa familiar, a veces en una pyme, que a veces viene el dueño, que a veces es alguien que tiene varios negocios o varias unidades estratégicas de negocio en forma contemporánea, y deja a Juancito a cargo del negocio, y bueno, y este Juancito tiene que hacer de todo, tiene que hacer maravillas prácticamente, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son las ventajas? Los superiores se ven obligados a delegar, ¿sí? El problema es que a veces no se cumple tanto el principio de la eficacia. ¿Por qué? Porque fíjense en Juancito. Juancito tiene que ser de, ¿qué pasa si Juan se enferma? ¿Qué pasa si Juan se traslada? ¿Qué pasa si...? Bueno, fíjense en cuántas... Supervisar es lo más difícil, porque no es solamente darle tareas para que el otro haga, sino ver cómo se hace, acompañar para que el otro lo haga. Se deben establecer políticas muy claras y los subordinados deben ser cuidadosamente seleccionados. ¿Y por qué? Porque si yo tengo que estar frente a un grupo de personas donde no tienen habilidades y competencias para esas tareas, y posiblemente yo que esté a cargo de esas personas voy a tener una triple, una cuádruple tarea. En cambio, si yo tengo a lo mejor personas con habilidades y competencias que son afines a esas tareas que son asignadas, bueno, posiblemente la tarea mía de supervisar, la tarea de direccionar, va a ser mucho más simple. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Ya tengo como colaboradores cualificados para las tareas. ¿Cuáles son las desventajas? Y que vemos esto, lo que yo les decía recién. Lo que les decía es que encontramos supervisores sobrecargados, ¿sí? El riesgo de perder el control, ¿sí? De no saber hasta dónde se va a parar esto, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Bien. Entonces, Profe, sí. cuando dice que los supervisores se ven obligados a delegar, ¿delegan responsabilidad pero no autoridad? ¿O yo estoy confundida? Ah, aquí, mira, gracias. Eso también podría ser una pregunta preciosa de examen.
De hecho, siempre la preguntamos. A ver, lo que se delega, ¿sí? Yo te concedo autoridad para una cierta cosa, está dentro de un puesto, ¿sí? No te delego a vos como persona, porque en este delegar yo te estoy transfiriendo responsabilidad, pero en función de las tareas. Ahora, la responsabilidad, o sea, a ver, es intransferible la responsabilidad, ¿sí? A ver, yo digo, voy a dar este hecho. Yo me acuerdo el año pasado dábamos este ejemplo que era muy claro. Hay una tarea propia del docente que es, por ejemplo, evaluar, acompañar, enseñar, dar los trabajos prácticos. No, y se cortó. A ver. Gracias. No, por favor. Cuando nosotros decimos que la autoridad, a ver, espérate que voy a admitir. La autoridad se concede a los puestos, no a las personas. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo, che, mira, ¿por qué no, estoy afónica, ¿por qué no tomas lista? Por ejemplo, yo te confiero para una determinada tarea. Determinada la tarea, vos volvés a tu lugar, digamos, en sentido, a no ser que haya un concurso, donde ese concurso, o por ejemplo que vos salga una resolución donde a vos te nombre la universidad como adscripta, por ejemplo, no existe en nuestra carrera, pero suponiendo que exista, ¿sí? Entonces, bueno, muy bien, vos vas a partir de esta resolución que saca la universidad, vos tenés la tarea del adscripto, por ejemplo, de tomar asistencia, ¿sí? Y decir, mire profesora, están todos los alumnos presentes, o faltó tal y tal y tal, bueno, muy bien, y uno después puede revisar, puede decir, bueno, che, pero ¿cómo puede ser que acá aparecen 50 y hay 5 en la sala? Algo pasó, se fueron todos, ¿qué pasó? Se retiraron, o sea, ahí está la tarea que se le ha sido encomendada a Juanita para que pueda justamente llevarla a cabo. Entonces, la tarea se concede a los puestos, no a las personas. La responsabilidad es intransferible. O sea, si yo le digo, Juanita, toma asistencia, y me doy cuenta que no lo hace, digamos, ¿de quién es la responsabilidad? Y de Juanita, que no hace lo que tiene que hacer, porque su tarea que se le ha sido encomendada dentro del conjunto de tareas que lleva a cabo el adscripto o la adscripta, esto, por ejemplo, tomar asistencia, ¿sí? Ser el adscripto en una carrera normalmente es aquel que colabora, que asiste al jefe de trabajo práctico o al profesor adjunto. Al profesor titular normalmente hay un profesor adjunto. Pero vamos a suponer que no hay profesor titular, existe el adjunto, el jefe de trabajo práctico y el adscripto, por ejemplo, ¿sí? Bueno, el adscripto tendría que estar colaborando con esas tareas, para decir un ejemplo que puede ser menos o más. Pero hay por eso es tan importante que las tareas estén escritas, porque cuando en una organización las tareas no se dicen, se van diciendo, bueno, anda haciendo esto, y bueno, y llego al lugar de trabajo, ¿y qué tengo que hacer hoy? No, tengo que esperar al jefe, porque yo me acuerdo, trabajando en una organización y tenía que estar esperando todos los días que me dijeron, para mí era horrible, porque yo ya me imaginaba que podía ser, no, y él decía, esperá que yo llego y yo te digo lo que tenés que hacer, horrible, porque cada día era, entonces, digo, después me enteré que terminaba haciendo más de lo que yo tenía que haber hecho. Pero ni siquiera había un manual de funciones. Es decir, bueno, profesora, pero una organización puede funcionar sin un manual de funciones, sí, pero sí debe estar al menos con un cierto protocolo, ya que tenemos esa palabra de moda, de cómo deben ser las actividades. Es decir, mira, no hay manual de funciones, pero el protocolo familiar es que todo lo que tenga que ver con lo que es redes sociales, mira, lo hace Juancita o Juanito o Pepita porque lo hemos contratado, la hemos contratado, lo hace de maravilla. Ya hay un acuerdo tácito, digamos, que ya está como fehacientemente, digamos, determinado por esa comunidad de trabajo, que esas tareas lo tiene que hacer una persona con
con habilidad, con una competencia. ¿Estamos hasta acá? No sé si te respondí a la pregunta, pero es un tema clave esto. Profe. Sí. Entonces, si la responsabilidad, no sé si se me cortó, es que justo se me cortó, no sé si lo alcanzó a decir, si la responsabilidad es intransferible, entonces lo que se delega es la autoridad. Claro, para que realice esa tarea. Yo te digo, mira, Florencia, yo quiero que tomes asistencia. Entonces, de acuerdo a esa delegación de tareas, ¿sí? Vas a poder con responsabilidad hacer esa tarea encomendada, ¿sí? Ahora, yo no te transfiero, bueno, che, ¿por qué no das la clase? Bueno, toma asistencia. No, la responsabilidad para cada cargo es intransferible, ¿sí? Yo te concedo a vos en ese puesto como adscripta para que ejecutes, lleves a cabo una serie de tareas que son inherentes al puesto. ¿Se entiende? Esto es, pero te diría medular. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe, gracias. ¿Me sí. escucha? Una consulta. Entonces, en una organización formal, desde la cabeza hasta los pies, todos tenemos una responsabilidad. Sí, sí. Está explicitada en el perfil de puesto. Sí. Ahora, Perdóname, ¿podés hablar un poquitito más alto? Sí, ahí me escuchan mejor. Porque sí. Entonces, en una organización formal, la responsabilidad se verifica en todas las personas, desde arriba hacia abajo. Hola, ¿se te cortó? Todos a ver ahí, hola. De arriba hacia abajo, hasta ahí te escuché. Sí. Yo la escucho bien. Yo no sé, debe ser mi internet, pero no te preocupes. Entonces de arriba hacia abajo, ¿y después? Digo, entonces, la responsabilidad la tenemos todos, no es que es intransferible, es que sí es intransferible, pero en el momento que vos tenés una actividad, tenés que ser responsable con ella. Ah, por supuesto. Entonces la responsabilidad la tenemos todos. Ahora la autoridad es la que nosotros transferimos. Si nosotros tenemos la responsabilidad de un departamento o una división o una gerencia, a quien está por debajo nuestro. Claro. Pero no es a la persona, sino al puesto. Al puesto, disculpa, al puesto. Eso es lo que sí, eso está genial, gracias. Sí, eso es fundamental, porque si fuera la persona, volvemos al discurso de la semana pasada, ¿sí? Que el abogado de esta organización dice, no, che, esta persona hay que echarla. Entonces, no, o sea, ahí, si lo vemos desde el punto de vista de la estructura organizacional, ahí se le ha dado una autoridad que no corresponde, a no ser que el abogado sea el dueño de la empresa, ¿sí? Pero el abogado normalmente debería tener su autoridad, sería una autoridad staff, que aconseja, dice, pero no es que puede tomar decisiones. Ahora, ¿cuál es el problema? Y que tenemos a lo mejor muchas personas que teniendo autoridad por su nivel jerárquico, dicen, no, que lo resuelva mejor el abogado. No, es el abogado, no, el abogado es el que toma. Y ahí entramos en un terreno muy complicado. ¿Se entiende? Por eso hay tantas situaciones conflictivas, porque hay un error de concepto, ¿sí? Hay un error y de concepto y de praxis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo no tengo, a ver, primero, error de concepto y error de praxis, y sobre todo, esto va unido, sobre todo cuando no se sabe cuáles son las tareas que yo tengo asignadas. Es como si yo me dijeran, che, pero Inés, vos también tenés que corregir los parciales de cálculo financiero. No, me muero si eso no es mi materia. Y de repente me llega 1 tonelada de parciales. No, no es mi tarea. Mi tarea es acompañar a los alumnos de Administración 1, bueno, también de otra materia que tengo asignada. Pero
a hoy, día jueves, bueno, entonces tengo que, no sé, tengo que me mandan un audio con una consulta, que de paso, Leandro, creo que me mandaste ahora a la tarde un audio y no te contesté. Bueno, pero la tarea es de resolver las dudas, de corregir los trabajos prácticos, corregir las evaluaciones, pero no de, no sé, a no ser que sea una profesora invitada para otra cátedra, pero las tareas tienen que estar bien determinadas. Y la mayoría de los conflictos organizacionales es porque no está escrito, nadie sabe, o queda en el algo etéreo, o el socio fundador fue el que puso, verificó, o siempre lo hicimos así. Yo me acuerdo trabajar en una organización y cuando tomé un cargo jerárquico, la primera reunión fue inolvidable. Me dijeron, no, esto siempre lo hicimos así. ¿Pero ya está escrito? No. Y entonces, bueno, o sea, y claro, fueron situaciones que muchas veces se fueron como enquistando, y entonces es muy difícil reorganizar la organización cuando hay situaciones enquistadas de poder. ¿Sí? Porque ¿cómo le sacas el poder a una persona que se le otorgó otra, pero que no fue establecido por la comunidad de trabajo? Se lo dio porque era una persona que a lo mejor tenía más peso, porque era más influente con el dueño de la organización, entonces se fueron creando más un lazo de clientelismo interno y no de comunidad de trabajo. Bueno, esto es muy profundo lo que estoy diciendo, ahora lo vamos a profundizar justamente en cultura organizacional. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, ok. Sí, profe. Muy bien, entonces seguimos. Nos está quedando, fíjense que nosotros entonces dijimos, ¿cuáles eran los elementos de la estructura organizacional? ¿Sí? Los elementos de la estructura organizacional son, entonces, autoridad, ¿sí? Especialización, cadena de mando, centralización y descentralización, tramo de control. No se olviden, la cantidad de personas que puede un administrador o una persona que está dentro de un nivel jerárquico supervisar. Y para eso íbamos a tener un tramo corto y un tramo largo. Un tramo largo son pocos niveles, un tramo corto o estrecho, muchos niveles. ¿Sí? ¿Se acuerdan la imagen que vimos la clase pasada? Como teníamos una estructura piramidal. Bueno, la estructura piramidal respondería a un tramo de control, corto. Bueno, muy bien. Vamos entonces ahora a la departamentalización, a ver si quiero ver acá. A ver, voy a ir acá porque me parece que esto mismo. Bueno, entonces, fíjense lo que dice acá con respecto a la departamentalización. Cuando nosotros departamentalizamos, estamos agrupando las actividades y haciendo de que estas actividades funcionen en forma coordinada. Eso significa la departamentalización. Esa departamentalización sugiere, o digamos, está ligada a una jerarquía, porque normalmente, ¿qué se hace en la departamentalización? Y hay una disposición de funciones, hay un orden, hay un rango, no es lo mismo decir el departamento de ventas que decir el supervisor de venta o decir el vendedor de la zona este. O sea, hay una jerarquía. Si no es lo mismo decir, bueno, ser docente, que ser rector, que ser del Consejo Superior, somos todos iguales ante la ley y en la ciudadanía, pero cada uno tiene una autoridad inherente a su puesto de trabajo y, como decía Leandro, pegada a esa autoridad hay un conjunto de responsabilidades que tiene que asumir. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Entonces, la departamentalización también sugiere, más que sugiere, está implícita la división de trabajo, que es un elemento que vamos a ver y que vamos a estudiar con Taylor, que fue uno de los máximos exponentes.
¿Y qué es la división de trabajo si nosotros lo tratamos de entender? Justamente es como el grado en el que las funciones, es el grado en el cual las funciones se subdividen en trabajos individuales. Ustedes van a decir, profesora, ¿nos puede aclarar? Bueno, yo digo, la tarea mía como docente de la administración es dividir justamente esa función en tareas, ¿sí? Individuales. Entonces digo, bueno, ¿cómo está dividida la tarea docente? Y bueno, para explicar la teoría. En mi caso, hay otros profesores que tienen la parte de suponiendo la de, hay profesores que llevan a cabo la parte práctica. En nuestro caso es teoría y práctica, ¿sí? Bueno, entonces, una tarea es la evaluación de trabajos prácticos, evaluación de los parciales, la explicación de la teoría, ¿sí? Todo esto son un conjunto de tareas, ¿sí? Ahí lo va a explicar también muy bien Taylor, ya lo vamos a ir desarrollando. Entonces, concepto de la departamentalización es agrupar tareas y esa agrupación tienen que estar coordinadas, ¿sí? ¿Y qué supone entonces la departamentalización? Y bueno, va a suponer la división de trabajo y una jerarquización, ¿sí? Cuando nosotros decimos jerarquización es porque hay un orden, hay un rango de qué cosa y de importancia de acuerdo a la responsabilidad que tiene asignada, ¿sí? A ver, acá me están escribiendo en el chat, no sé qué me están diciendo. Dice acá Florencia, en empresas donde contratan a otras terciarizadas para tareas como la del abogado, de cortar vinculación con algunos empleados es delegar responsabilidad. Lo que pasa que es un mal entendimiento de la responsabilidad, es lo que decimos. Si yo le pongo todo el peso a una parte de la organización, como decía Midler, que es las que tienen autoridad staff, y donde le pongo el peso diciéndole no, veamos con el abogado. Si el abogado dice esto, no se hace ni un paso. Es verdad, a ver, por un lado es verdad que vivimos en un mundo muy complejo, ¿sí? Y donde no es lo mismo las prácticas administrativas que se llevaban a cabo hace 15, 20 años atrás, o 5 años atrás, que las prácticas que se van desarrollando ahora. Cada vez la sociedad está mucho más complejizada. Las personas estamos cada vez más, por los ritmos de trabajo, por los sistemas de información, o sea, hay muchas variables. El problema es cuando estos grupos o esta parte organizacional es de staff, si bien tiene una responsabilidad particular, yo contrato a un abogado para que me asesore, me acompañe en temas de, qué sé yo, viene una persona que te miente y te dice que en realidad está enferma, pero lo que ha pasado en muchas organizaciones, y vos la viste que a lo mejor subió fotos en Instagram que estaba re de vacaciones. ¿Qué haces con esa persona? Bueno, el abogado te dice que hay que echarla, hay que desvincularla. Bueno, pero a lo mejor la política de la organización o a veces el dueño de la empresa decide otra cosa. Distinto es que todo lo que haga pasa por el abogado, cuando en realidad el abogado debería asesorar, no tomar decisiones. Vos decís, ¿tiene responsabilidad? Se le está delegando de mal modo, porque en realidad la responsabilidad de última instancia es el dueño de la organización, ¿sí? Por eso está también todas estas situaciones donde hay, digamos, situaciones tan complejas, tan conflictivas, que después termina teniendo personas roles que no son los que deberían tener. Porque a veces para cubrirte las espaldas, y vos, mira, le encomendás todo a esa persona y te sacás un peso de encima. Pero no estás cumpliendo en realidad con tu tarea principal. ¿Se entiende? No sé si te he respondido, Florencia. No, ahora como estas clases se suben a YouTube, no, si tuviéramos en forma presencial, te daría hasta inclusive con datos un poco más, pero tengo que resguardar la información también.
¿Pero se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, la departamentalización dijimos que era justamente agrupar tareas, ¿sí? Y esas tareas deberían estar coordinadas. Esto supone división del trabajo, jerarquización. Bueno, muy bien. ¿Cómo podemos departamentalizar? Bueno, podemos... una cuestión que acá lo veo. Una forma es como una representación gráfica que tengo de la departamentalización es a través del organigrama. ¿Qué es el organigrama? Y el organigrama es la representación gráfica de las funciones, de las tareas que tienen o que llevan a cabo las personas dentro de una organización. Esto no es para que lo repitan en los exámenes, pero es como la foto de la empresa. ¿Sí? En esa foto me permite ver, me permite visualizar cuáles son las funciones y las tareas. Muy bien, entonces hay distintos tipos de organigrama, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son la departamentalización. Entonces, podemos departamentalizar por tiempo, ¿sí? Que yo diga, bueno, departamentalizo de acuerdo, por ejemplo, esto es normalmente, ¿sí? La departamentalización por tiempo tiene que ver con, como por ejemplo, que en algunos servicios, ¿sí? Puedo departamentar, entonces, por tiempo, puedo departamentalizar, yo les voy a pasar, porque ustedes tienen en este slide, lo tienen en la plataforma, así que yo voy a pasar las ventajas y las desventajas, eso se los dejo a ustedes. Puedo departamentalizar, que esta es la más tradicional, en forma funcional, donde hay las funciones. Ustedes van a ver con la profesora Nancy que el autor que crea las funciones administrativas, por eso decimos que es uno de los padres de la administración, es Henry Fayol. Él crea las funciones administrativas, o sea, él va a crear el proceso administrativo, por eso es un gigante. Proceso administrativo, las funciones administrativas y los 14 principios. ¿Sí? Fíjense acá, departamento de función, ¿sí? O sea, de ese conjunto de tareas. Entonces tenemos el conjunto de tareas vinculadas a la producción, vinculadas al departamento de marketing, al de finanzas, al de relaciones públicas, al de recursos humanos. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, una departamentalización funcional, una departamentalización, vamos a ver ahí, perdón. Eso es un flujo, digamos, de una departamentalización jerárquica, lo que vimos acá. Fíjense acá, acá es el típico ejemplo también de lo que vimos hace un ratito de un tramo de control estrecho. ¿Por qué? Porque vemos distintos, inclusive distintos niveles. Esto no está hecho hacia abajo, pero tendríamos un tramo de control muy, muy, muy estrecho, con muchos, muchos niveles. Podemos encontrar otro tipo de departamentalización como una departamentalización geográfica, ¿sí? Donde, por ejemplo, normalmente muchos de los bancos trabajan así. Entonces tenés la división, o por ejemplo la UTN. La UTN, tenés la UTN, ¿sí? En Buenos Aires, digamos que coordina todas las regionales. Entonces tenés la regional de Mendoza, la regional de Tucumán, la regional de Córdoba, la regional de Rosario, están todas las UTN. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Entonces, fíjense en que hemos visto departamentalización por tiempo, departamentalización por funciones, departamentalización geográfica, también podemos tener inclusive por clientes, ¿sí? Los bancos también tienen departamentalización, inclusive en cada sucursal pueden tener clientes. Entonces tenés, no sé, quién atiende a las pymes, quién atiende al sector, qué sé yo, al sector agropecuario, quién atiende al sector. Hay distintas carteras de clientes que los atienden a algunas personas en particular. Bueno, ahora en el tiempo de pandemia es muy, muy particular y también yo digo que una cuestión a repensar
van a ser los bancos después de la pandemia. Lógicamente que toda esta realidad del teletrabajo también ha hecho como repensar y estar modificando algunas prácticas laborales, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Tienen alguna duda? No, Sí, yo tengo una duda, profe. Dale. No me quedó claro cuando habló de el departamentalizar por tiempo. Bueno, que vos... ¿Lo puedo volver a explicar? Sí, la departamentalización por tiempo tiene que ver cuando vos, por ejemplo, normalmente son por servicios, que vos decís, bueno, mira, nosotros en realidad trabajamos por temporadas, entonces vos estableces que en estos 3 meses vas a atender a esta serie de cantidades de clientes, pero solamente por estos meses. Por ejemplo, hay una bodega en nuestra provincia, no puedo dar nombre, que tienen clientes solo para un momento del año. O sea, hay una departamentalización que es por tiempo. Bueno, ese tipo de bodegas tiene todo el tipo de departamentalización, porque tiene también funcional. Pero ¿qué pasa cuando vos tenés ciertos clientes que no te compran, y te compran una gran cantidad, o gran cantidad de productos, pero solo para un momento determinado del año? Entonces vos podés decir, bueno, yo a esta tirada de productos yo ya sé que en marzo, abril, mayo y junio tengo este tipo de cliente, entonces ya le asignás inclusive a una persona para que haga la tarea de coordinar el conjunto de actividades que vamos a necesitar para el desarrollo del envío de esos productos a ese cliente. ¿Estamos hasta acá? Puede ser, por ejemplo, cuando están las temporadas de esquí, ¿no? Que se organizan. Claro. Ujú, En verano no tenés nada, entonces ¿qué va a hacer? Bueno, esquiar sobre el césped, digamos. Lo hacés de acuerdo al servicio que vos tengas, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Pero está perfecto. Mirá, yo no quería dar el nombre de la bodega y vos dijiste un ejemplo mejor que el mío, te felicito. Gracias. No, por favor, miren qué lindo. Yo digo, cuando ustedes aportan es maravilloso, porque a veces uno tiene el ejemplo en la cabeza, todo, y lo que usted, les digo, es muy bonito. Así que yo les agradezco cuando van aportando las preguntas, porque yo digo, si estuviéramos en clase, bueno, además que no estaría sentada, porque yo estaría caminando, estaría viéndole las caras a ustedes, pero digamos, la virtualidad lo único feo que tiene para mí es cuando, bueno, que muchas veces no les puedo ver a todos la carita, y digamos, yo no sé si se va entendiendo, entonces yo no sé si, yo antes le miraba la cara a los alumnos y digo, ya sé, no entendiste, y ahora no sé, porque está la cámara por ahí apagada, entonces yo no me doy cuenta si yo no voy preguntando o ustedes no se animan de ir hablando, así que todos los ejemplos, los aportes, las preguntas, para mí es maravilloso. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Entonces, departamentalización por cliente, por tiempo, por funciones, ¿sí? También vamos a ver acá, por procesos que yo haga, ¿sí? Que yo diga, bueno, la verdad, sobre todo en las grandes empresas, las grandes multinacionales, tienen también departamentalización por proceso. Entonces, dentro del área de producción, tenés todo el ensamble o el conjunto de actividades que podés llegar a tener, ¿sí? O, por ejemplo, viene acá, este es justamente por equipo, por proceso. Dentro del área de producción tenés una serie de actividades, ¿sí? No tenés personas, tenés, obviamente, que detrás de cada actividad están las personas, pero están agrupadas de manera que se sepa cuáles son las actividades, o sea, donde más, en esta organización, donde más ponen foco es en la actividad misma, ¿sí? Bien. ¿Qué otra podemos tener? Bueno, por productos también, por ejemplo, hay una empresa multinacional que comenzó siendo argentina, bueno, ahora no todo el capital es de Argentina, y donde tiene todos los productos o las carteras de producto, y tiene también funcional. Pero, ¿por qué? ¿Y por qué ustedes van a decir, ¿y por qué hace este tipo de departamentalizaciones? Y porque estamos hablando de una longitud muy grande en sus cadenas de producto, porque en cada
en cada departamento de productos, inclusive, tiene, ¿cómo les puedo decir? Tienen muchísimos, o una línea de productos muy profunda, ¿sí? Entonces tenés la línea de galletitas, y bueno, tenés galletitas dulces, galletitas saladas. Dentro de las galletitas dulces tenés todas las variedades de vainilla, de frutilla, de chocolate, las rellenas, las saladas, las saborizadas. O sea, hay una cartera de productos tan amplia que llega a tener una longitud inclusive tan extensa que se necesita departamentalizar por producto. ¿Sí? Porque esa es la forma de visualizar cómo está conformada esa cartera de productos de toda la empresa. Bueno, por último, porque me quedan 9 minutitos, pero estos 9 minutitos quiero que sea como así furor, para después, la otra parte de la materia, a partir de ahí vamos a ver todas las dudas que ustedes tengan del parcial, vamos a hacer un repaso así general de toda la materia, y vamos a ver algunos trabajos prácticos, ¿sí? Ok, o sea, queremos hacer todo, y hoy lo vamos a lograr, con la ayuda de todos. Bueno, después tenemos una organización, fíjense, esta es muy interesante. Yo he trabajado en una organización durante algunos años donde sigue siendo matricial, yo ya no estoy más en esa organización, y es muy interesante porque se trabaja matricialmente. ¿Qué significa matricialmente? Y donde hay una interrelación entre las jefaturas con los proyectos, ¿sí? Entonces es muy interesante porque ustedes van a decir, ¿y cómo se da esto? A lo mejor ustedes tienen práctica, pero estoy pensando a lo mejor en algunos de ustedes que a lo mejor nunca han trabajado en una organización así. Bueno, ¿se puede trabajar así? Sí, se puede trabajar así. ¿De qué depende? Y depende de que haya una comunicación de 10. ¿Por qué? Y porque, fíjense en esto es lo más interesante, que ustedes tienen lo que ven ahí, tienen distintas jefaturas, ¿sí? Todos tienen igualdad de condiciones y de posibilidades, pero a su vez los proyectos. O sea, que cada proyecto está tamizado, ¿sí? Está pasado por las distintas jefaturas. Esto es muy interesante, muy interesante. Se desarrolla una habilidad y una competencia para el trabajo en equipo que ni les digo, porque acá si no hay trabajo en equipo no funciona la organización matricial, porque tiene que haber mucho consenso, mucho diálogo, sobre todo en las tomas de decisiones. Yo trabajaba para una organización no lucrativa y recuerdo que tenía que viajar muchísimo, lugares recónditos, que íbamos a veces hasta por 4x4 porque no se podía ir de otra manera, a veces caminando, en unos lugares que eran perdidísimos. Bueno, pero para que ese proyecto se llevara a cabo, yo tenía que pasar por los distintos, no había jefaturas, pero sí había coordinadores de área. Y bueno, tenía que realmente presentar ese proyecto de que era importante para las comunidades de ese lugar. Entonces, era muy lindo porque vos llegabas, por un lado, a conocer a todos los coordinadores. Por otro lado, te exigía un grado de convencimiento del proyecto para que fuera aceptado, y también muchas veces ver que tu proyecto, y quizás es importante, pero hay otro que también puede ser importante en el tiempo. Entonces, a lo mejor se iba dando en otro momento del año. Bueno, esto requiere por eso de mucha coordinación, de mucho trabajo en equipo, muchísimo, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. ¿Preguntas que quieran hacer con respecto a esto? Bueno, entonces, vamos a hacer así, en estos 5 minutos antes que se corte y después vuelven otra vez a engancharse, decimos lo siguiente, que entonces, por un lado, tenemos que los elementos de la estructura organizacional, ¿sí? Es aquella estructuración de relaciones, de funciones, como dice Reyes Ponce, donde se va a dar en el seno de las organizaciones. Bueno, ¿qué dijimos? ¿Cuáles eran los elementos de la estructura organizacional? Y bueno, era
la autoridad, la especialización, el tramo de control. El tramo de control ya dijimos cómo era, podía ser corto, podía ser amplio. El corto tenía muchos niveles, el largo o el amplio tenía pocos niveles. Las líneas, digamos, corresponden a la cantidad de personas que un administrador o que una persona con jerarquía puede supervisar. Entonces, autoridad, especialización, tramo de control, cadena de mando. La cadena de mando que dijimos que era la línea continua de autoridad, a diferencia de la línea de la autoridad staff, donde vemos, por ejemplo, acá, en este gráfico, en este slide, ¿qué vemos? Y que hay autoridad de línea, ¿sí? Hay una cadena de mando, ¿sí? Distinto es cuando encontramos líneas de punto, creo que hay, a ver si hay en otros slides, voy a ver si hay, creo que sí, donde podemos ver que hay, inclusive hay, por ejemplo acá, ¿no? Esta diagonal donde está con puntito, ¿sí? El vicepresidente, fíjense acá, acá ¿qué está haciendo? Y está teniendo una autoridad staff, ¿sí? No puede tomar decisiones, ¿sí? Aún si tiene un cargo jerárquico, está asesorando, ¿sí? A ver si hay otro que por ahí podamos ver. A ver acá. No, están todos... Bueno, pero en definitiva lo que tenemos que ver es justamente cómo se da en el seno de las organizaciones. O sea, línea continua a diferencia del que tiene o del que posee una autoridad staff, ¿sí? Bueno, ¿qué más dijimos? Dijimos que es importante tener en cuenta la departamentalización. ¿Qué era la departamentalización? Agrupar tareas coordinadas. ¿Cómo podíamos departamentalizar? Por tiempo, por cliente, por funciones, por área geográfica, matricialmente, por servicio, por producto, o sea, una gran variedad de formas de agrupar las tareas. ¿Y qué más dijimos? Dijimos, como nos está quedando inclusive otra más, que era la tarea de la centralización y la descentralización. La centralización es cuando la toma de decisiones está concentrada ¿en dónde? Y normalmente en la jerarquía, o sea, donde tiene mayor nivel de autoridad. La descentralización es cuando se va delegando la autoridad, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Y por último, la formalización. ¿Qué significa la formalización? Y bueno, en una organización encontramos una estructura formal como la que vemos en este slide. Vamos a ver si se puede ver acá, visualizar. A ver si se puede ver acá. No, no se ve. A ver, espérense un cachitito. Bueno, no importa. Entonces, hay una, digamos, podemos encontrar una organización donde podemos ver que hay un aspecto formal que sería, y bueno, las reuniones de área, los informes que van llegando, o por ejemplo los memos, en una época eran los memos, hoy son los informes que se dan vía WhatsApp, también son considerados como una vía formal. Los mails que llegan son considerados como una vía formal donde me consideran una cierta cosa, donde, bueno, donde me determinan una determinada cuestión, o sea, la formalización tiene que ver con una práctica administrativa que se va a efectivizar en un orden y un tiempo. O lo distinto sería una praxis informal, que yo digo, bueno, en una organización, bueno chicos, mañana a la noche nos juntamos porque hace mucho que no nos vemos, ya pasó la pandemia y entonces está bueno contarnos, vernos las caras, que no sea el trabajo, que sea cómo vivimos la pandemia cada uno. Bueno, es una forma, digamos, de una praxis que no está dentro de la formalidad, ¿sí? La formalidad requiere de una continuidad, requiere de un protocolo, ¿sí? Una formalidad normalmente yo me relaciono con esas personas de acuerdo a, qué sé yo, a una cierta, inclusive
a una cierta caracterización a la hora de responder un mail, si es el decano o el director de la carrera, donde dicen, estimados colegas, les solicito que entreguen los informes, no puedo decir, bueno, voy a ver si